Capítulo 2. Transgresión de los límites, de abusos y acaparamientos. Respetar al otro. La antigua historia de Lot y Abraham también es instructiva para nosotros, actuales, en su continuación y en otro aspecto. Lot se había establecido en Sodoma. Sodoma y Gomorra son ciudades en las que reina un espíritu maligno. 2 ángeles de Dios visitan a Lot en la ciudad de Sodoma para verificar si las personas allí son realmente tan malas. Lot los acoge amablemente en su hogar. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Génesis 19, 4 y siguiente. Lot trata de impedir esta maldad de los hombres, pero ellos lo sorprenden y se disponen a abrir con violencia la puerta. Sin embargo, ambos ángeles hieren a los hombres con la ceguera, de manera que no hallarán la entrada. Los hombres de Sodoma claramente violan aquí los límites de otras personas. Ellos quieren tener contacto sexual con los hombres extranjeros, y de ese modo lesionan su derecho de hospitalidad, que en la antigüedad era por igual sagrado para judíos y griegos. Ellos no respetan los límites que el derecho a la hospitalidad ha trazado en torno a cada extranjero. El extranjero era inviolable. En el extranjero venía hacia uno algo luminoso, algo divino. En nuestro relato, son ángeles los que llegan a Lot en ambos hombres. Pero los hombres de Sodoma quieren utilizarlos para sí. Ellos no tienen sensibilidad para con el extranjero al que no tenían acceso. Ellos desean satisfacer su avidez. Aquí se trata de una violación extrema de los límites. Tal explotación es, a menudo, más sutil. En este caso simplemente se adueñan de los extranjeros. Solo si se comportan como nosotros serán aceptados. Pero lo extraño, lo inexplicable, lo luminoso que está más allá de nosotros, no es respetado. Durante el tercer Reich, la camaradería era una forma astuta de acaparar a la gente y robarle su individualidad. En la actualidad, continuamente leemos en los medios acerca de transgresores de límites similares. Existen personas que no respetan la dignidad del niño, sino que lo explotan sexualmente. Su avidez les enceguece frente a la dignidad del niño. También el hombre que viola a una mujer perdió toda noción de los límites. Pero no existen solo casos extremos de violación y abuso sexual. Existen muchas maneras más sutiles de transgresión de los límites. Por ejemplo, cuando alguien se nos acerca demasiado en una conversación. Cada uno percibe sus límites, pero el transgresor los excede. Él parte únicamente de sí mismo y de su necesidad. Es incapaz de ubicarse en la necesidad del otro. Existen hombres que tienen que toquetear a todas las mujeres y que al pedirles explicaciones dicen que simplemente no son tan pudorosos como es habitual en nuestra sociedad y que solo desean ser afectuosos y regalar cercanía en forma desinteresada. Pero detrás de estos fundamentos se esconden solo intenciones egoístas y necesidades propias no reconocidas. En la conversación terapéutica o de ayuda espiritual, notamos, como ya dijéramos al comienzo, cómo a veces los pacientes transgreden sus límites en esta situación tan particular. Después de haber contado acerca de sí mismos, cambian de pronto su papel y se creen terapeutas. Entonces, plenos de compasión, constatan repentinamente que al terapeuta se lo ve mal ese día y le preguntan acerca de sus preocupaciones. Este necesita la distancia terapéutica para poder ayudar al paciente, aunque algunos pacientes no desean reconocer ese límite. Con el pretexto del asistente. Naturalmente, también existe el riesgo de que el terapeuta o el asistente espiritual lesionen los límites. Siempre está dado cuando ellos se identifican con una imagen arquetípica. C.G. Jung denomina inflación a esta identificación. Uno se jacta y se ciega frente a los límites del otro. Si, por ejemplo, durante el asesoramiento una mujer se queja de que no tiene a nadie que la abrace,
sería terrible que el asistente espiritual se identificara con el arquetipo del auxiliador. Con el pretexto del auxiliador, él abrazaría a la mujer y no notaría que está actuando su propia necesidad de cercanía tierna. Esto no significa que no debamos mostrar cercanía cuando es adecuado, pero es necesaria una sensibilidad fina para detectar qué le hace bien al otro. Quien se identifique con la imagen del auxiliador perderá la percepción del otro. Estará presionado por su imagen interior a sobrecargar al otro con su cercanía. No está consciente de sus propias necesidades. Cree que estaría abrazando al otro porque lo necesita, cuando en realidad lo necesita él mismo, pero no reconoce sus propias necesidades. Todo terapeuta y todo asistente espiritual tienen necesidades de cercanía. El arte y la disciplina del acompañamiento consisten en concientizar estas necesidades y, al mismo tiempo, distanciarse de ellas. Igualmente peligroso en el acompañamiento es el arquetipo del sanador. Del acompañamiento debe partir sanación. En efecto, muchas veces también se produce una verdadera sanación. Pero si el acompañante se identifica con el arquetipo del sanador, se excede, ignora los propios límites, atrae a las personas enfermas y lo adjudica a su carisma sanador. Cierta mujer contó que un sacerdote le había dicho que podía curarla de su herida de abuso sexual. Ella debería concurrir cada 4 semanas a la confesión. Sucedía entonces que durante la confesión, él abrazaba estrechamente durante 1 hora. La mujer estaba confundida, pero pensaba que la intención del sacerdote era buena. Se trataba de un sacerdote conocido y querido. Quizás ella misma estuviera algo reprimida. Al contarlo, 20 años después, le volvía a sentir el olor asqueroso de su transpiración. Recién, mucho después, comprendió que el sacerdote vivió en ella su propia necesidad de cercanía. Siempre existen asistentes espirituales que atraen especialmente a las personas depresivas. Cuando escuchan que una mujer recibe acompañamiento terapéutico hace tiempo sin lograr solución, surge en ellos el arquetipo del sanador. Ellos desarrollan su ambición de poder ayudar a esta mujer depresiva. Al comienzo, la mujer mejora porque se entrega mucho más abiertamente al asistente espiritual. Sin embargo, en algún momento también éste llega a sus límites. Y luego, en más de una oportunidad, aleja duramente a la mujer depresiva. La herida provocada a través de este rechazo es más profunda que el efecto sanador de los primeros diálogos. Un asistente espiritual debería tener en claro, entonces, si puede animarse justificadamente a ayudar a esa persona. El límite es, naturalmente, fluctuante. Necesita una fina percepción para reconocer en sí mismo este límite. Solo si nosotros mismos desarrollamos esta sensibilidad, mantendremos también los límites del otro. Quizás podamos mostrarle al otro verdaderamente una cercanía y una comprensión que pueda sanarlos. Pero siempre es un regalo si se produce la sanación. No podemos hacerla. El terapeuta y el asistente espiritual no son los salvadores para aquellos a quienes acompañan. Experiencias de abuso. Una y otra vez acuden al acompañamiento mujeres que han sido sexualmente abusadas por un terapeuta. Muchas veces, estas mujeres querían elaborar a través de la terapia el abuso sexual que habían padecido en su infancia. Pero se topaban con un terapeuta que, al principio, les mostraba mucha comprensión y cercanía. Al sentirse comprendidas en esa atmósfera, no notaron al comienzo cómo el terapeuta traspasaba sus límites. Una terapeuta que trabaja mucho con mujeres abusadas sexualmente contó que precisamente los terapeutas del medio esotérico transgreden a menudo el límite. Ellos hablan de la conciencia cósmica en la cual quieren darle participación al paciente. Quieren transmitirle la experiencia de ser uno, pero detrás de estas ideas a veces se oculta la propia inmadurez y necesidad. Tales terapeutas utilizan la herida de sus pacientes para sus propias necesidades y exaltan su inmadurez al envolverla en una teoría filosófica del ser uno cósmico. Tal exceso ideológico enceguece frente a la verdad y es peligroso para los afectados.
Los terapeutas que hablan con sus pacientes acerca del ser uno no tienen remordimiento en la transgresión de sus límites. Ellos creen que le hacen un favor a su paciente si le dan participación en su experiencia cósmica de unidad. Con esta idea de ser uno, a menudo se pierde la percepción de la personalidad individual. En última instancia, tal entusiasmo por esta unidad no es otra cosa que una regresión al estado supuestamente paradisiaco, en el que todo aún era uno. Evidentemente, con la comprensión de la personalidad del hombre, desaparece también la percepción de la culpa. Solo siente culpa quien tiene una percepción de los límites que él transgrede en la culpa. La anulación de la culpa, por cierto, no queda libre de consecuencias. Los remordimientos anidan con frecuencia en otros ámbitos del alma, y entonces la paciente ya no sabe dónde está realmente. Pierde la percepción de sí misma y a menudo cae en una profunda desesperación. Deja de tener un fundamento bajo sus pies. No es fácil desarrollar una percepción natural de sus límites para aquellas mujeres que fueron abusadas sexualmente. Con frecuencia, oscilan entre la tendencia a cerrarse frente al otro para no ser lastimadas y la necesidad de abrirse. A veces ofrecen cierta franqueza que el acompañante comprende como una invitación al abuso. Tanto más importante es, entonces, que el terapeuta o asistente espiritual desarrolle una clara percepción de los propios límites y de los límites de la paciente. Al establecer sus límites y al mismo tiempo mostrar distancia, permite que también la paciente aprenda una relación saludable entre la cercanía y la distancia. Una mujer violada durante su juventud se ha sensibilizado por esta causa frente a las personas que exceden sus límites. Cuando pasea con su pequeño hijo por el parque, hay un hombre mayor que llama a los niños, les regala chocolate y los acaricia. Ella tiene la sensación de que es pegajoso. No es la amabilidad de un hombre anciano y clemente. Ella percibe algo en él que se extralimita. No es una forma madura de amabilidad desinteresada. Quizá el anciano ejerza en los niños su propia necesidad. Algo así siempre es un peligro. Los maestros o los sacerdotes siempre corren el riesgo de satisfacer detrás de la fachada de la amabilidad y la dedicación sus propias necesidades en el trato de los alumnos y alumnas, de los y las ministrantes. A veces es absolutamente hermoso para los niños cuando los maestros o los sacerdotes no conocen límites. Se trepan sobre ellos, pero en algún momento sienten que algo no está bien. El hombre sin límites también invita a los niños a olvidar sus propios límites. En algún momento se llegará entonces a abusos y lesiones profundas. El otro, un ángel. La historia bíblica relatada al comienzo habla de ángeles que estaban de visita en la casa de Lot. Se trata de una imagen muy impresionante que busca protegernos frente a la lesión de los límites, ya que hace referencia a que la otra persona es siempre un ángel. En él, algo viene hacia mí que está sustraído a mi intervención, algo sagrado, tierno, que debo respetar como a un ángel, es decir, como un mensajero de Dios. En la otra persona reluce algo divino. Si yo lo respeto, puedo disfrutar de ello. Si no lo hago, estaré ciego frente a mis propias necesidades. En el relato bíblico, los ángeles castigan a los habitantes de Sodoma con la ceguera. También esta es una imagen certera. Dios hace que sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra llueva azufre y fuego. Quien abusa sexualmente de un niño no solo lastima al niño muy profundamente, sino que también se condena a sí mismo. En el lenguaje de la Biblia, se vuelve ciego y finalmente se prepara a sí mismo la ruina.